Buen día, muchachos. Yo voy a ser su instructora de la materia de la naturaleza de la vida. Vamos a comenzar con la etapa 1, el origen de la vida y la evolución y taxonomía. Sí, mi nombre es Laura Rodríguez y voy a estar acompañándolos durante el semestre. Durante los 2 meses que dura nuestro curso. Las teorías, vamos a comenzar por las teorías del origen del universo. Hay muchas, como su nombre lo dice, son teorías, ¿sí? Hay muchas teorías de cómo comenzó el universo, ¿sí? Vamos a ver teorías científicas. Entonces vamos a comenzar con que yo les voy a, en este video es un resumen de lo que es el libro de texto. Entonces ustedes tienen que leer su libro, ¿sí? Yo les voy a dar una idea y una abstracción de lo que viene. Se concibe el universo como un vecindario de soles ubicados dando origen a la vida láctea, ¿sí? Y luego Albert Einstein introduce la teoría general de la relatividad, lo cual permitía un estado de equilibrio entre los cuerpos manteniéndolos estáticos, es lo que él decía. Edwin Hubble dedujo a través del efecto Doppler que el universo está en movimiento y hay galaxias tan alejadas que muestran un estado de quietud del universo, ¿sí? O sea, cada quien decía su teoría y la tenía que investigar, ¿verdad? La teoría del Big Bang que retoma de la teoría general de la relatividad de Einstein y menciona que la gravedad era contrarrestada por una fuerza proveniente de una gran explosión. El término gran explosión fue popularizado por un detractor de la teoría. George Gamow predijo que a partir del comienzo infinitamente denso y caliente de la materia se liberaron inmensas cantidades de fotones. La teoría del universo oscilante o pulsante. El oscilante es así como este abanico que está aquí, está oscilando. Si la explosión del universo debía ser frenada o contraída por la gravedad hasta hacerla colapsar y aplastarse a sí misma. De esta forma los procesos del universo serían cíclicos y oscilantes. Primero una gran explosión y luego se frenaba y luego una gran implosión. La teoría del estado estacionario fue por Fred Hoyle. Los años que vienen es desde que nació hasta que murió. Hermann Bondi, Thomas Gold, dijeron que el universo sería infinito y eterno, al contrario del Big Bang. Es el Big Bang que explotó, y esto no, que sería eterno. Además, siempre tendría la misma apariencia general desde cualquier parte que se mirara. Aunque hubiera movimiento, daría la impresión de estar estacionado. Por eso se le llama teoría del estado estacionario. Hay otra teoría del estado inflacionario. Además de la teoría del Big Bang, propuesta en 1981 por Alan Guth, establece que los primeros segundos de la explosión el universo no se expandió como lo hace actualmente, sino mucho más rápido, de una forma exponencial o inflatoria. Exponencial quiere decir muchísimo más. Aquí está un ejemplo, 2 a la quinta es igual a 32. Entonces, a la n potencia, cuando dicen, es muchísimo. Ahora vamos con la historia del universo. El Big Bang arrojó todo el material hacia el universo. La expansión del universo fue en un principio de tipo inflacionario o exponencial, o sea, muy fuerte al inicio. Y luego las 4 fuerzas de la naturaleza, que eran la gravedad, fuerzas nucleares fuertes, fuerzas nucleares débiles y el electromagnetismo, estaban unidos entre sí, indiferenciados antes, o sea, todos juntos. No había diferencias entre ellos antes del Big Bang. Luego dice que la Vía Láctea se formó hace unos 10.000 millones de años, el Sol hace unos 5.000 millones de años y la Tierra hace unos 4.500 millones de años. Se calcula que el Sol podría seguir teniendo reacciones termonucleares por esta cantidad similar al tiempo que lleva y su final sería expansivo, ya que arrastrará la superficie de los planetas y se encogerá una vez y pierde toda su energía. Comenzamos con el origen de la vida. Jim Lamarck y la teoría de la generación espontánea. Esta especie de reproducción sin partición
de los progenitores en su versión antigua, que decía: la nueva versión indica que de los microbios descendían todas las especies de plantas y animales. Eso es lo que decía, de los microbios se deriva todo. Entonces, Louis Pasteur, fíjense aquí, este nació en 1744 y murió en el 1829. Louis Pasteur nació en 1822, cuando él ya estaba viejito, y falleció después, ¿verdad? Entonces, Louis Pasteur, agarrando su teoría, creó un experimento para combatir la teoría esta de la generación espontánea, para decir que no era cierto, en la cual aisló caldos de materia orgánica en un matraz de cuello de cisne para comprobar que los caldos no se descomponían al no organizar microbios del exterior. Al no llegar microbios del exterior, o sea, si no llegaban microbios, no se descomponían. Entonces aquí hay un ejemplo: el matraz con caldo se servía, el caldo se mantiene libre de organismos que quedan atrapados en el cuello del matraz, se rompe el cuello del matraz, entonces ya le entra el organismo y ya se descompone el caldo. Igual que ahorita, si dejamos un caldo afuera, pues entran los microorganismos y con el calor se descompone. Alexander Oparin, en el origen de la vida, propuso que la vida en la Tierra se había originado de una atmósfera primaria distinta de nuestra atmósfera actual y que el oxígeno había sido producido por la actividad fotosintética de las plantas y que los primeros organismos debieron haber surgido de materia inorgánica, ya que eran anaerobios, o sea, no ocupan oxígeno para sobrevivir, y que todas las moléculas... Ay, esperen. Déjenme, no sé si ustedes están viendo esto. Ya. Y que todas las moléculas de toda la materia se mezcló en lo que llamó sopa primitiva o sopa primordial. Él es Alexander Oparin. Entonces empezamos con la evolución química. Harold Urey dedujo los compuestos de la atmósfera reductora, y Miller, que nació después, un poquito después de él, diseñó un sistema de tubos y matraces aislados del exterior que simulara la atmósfera e hidrosfera de la Tierra primitiva. Introdujo agua y gases de metano, amoníaco e hidrógeno molecular y una chispa de energía simulando la atmósfera primitiva. Y se demostró una de las premisas de la hipótesis heterótrofa, es decir, la que sostiene que en la Tierra primitiva hubo un proceso continuo de evolución química de la materia inorgánica reducida que dio lugar a moléculas de la vida. Entonces, todos estos son experimentos que hicieron. Aquí simulaban la atmósfera primitiva con una descarga eléctrica. Todos estos eran para ver de dónde, cómo se había creado el universo. Esta es evolución química, por eso hace mención a gases de metano, el amoníaco, el agua, etc. Y esta es la evolución biológica, ¿sí? Aquí dice que se dispuso de mucho tiempo para descubrir cómo se formaron las proteínas, las enzimas, que son catalizadores o aceleradores de reacciones bioquímicas en el interior de los cuerpos. DNA contra RNA. La función de guardar información hereditaria es exclusivo del DNA, ¿sí? En los seres vivos y en muchos virus, y del RNA solo en algunos virus. Ni DNA ni RNA se replicarían a sí mismos. Para que las moléculas iniciales se transformen en moléculas más complejas deben ocurrir la selección natural y adaptación al medio, es decir, que las moléculas sean capaces de crear copias de sí mismas. El DNA sirve para generar genes y cromosomas, es decir, reservorio de información hereditaria, pero después no interaccionan con nada. ¿Sí? Nada más agarran como que una copia, como carpetas, ¿no? de esa información. El RNA muestra actividad de síntesis, por lo menos para dar origen a las proteínas y enzimas
en el proceso de traducción. Es una molécula más sencilla compuesta de una sola cadena de nucleóticos, en lo que las frecuencias de mutaciones es alta, mientras que el DNA es una doble hélice, más estable. Este es el RNA y este es el DNA. Por eso tiene más información este. El mundo del RNA es un mundo primitivo diferente al que conocemos hoy en día. El RNA tendría funciones unificadas para la vida, para hacer réplicas, catalizar reacciones. De esa manera, el proceso de evolución biológica mediado por la selección natural hubiera sido posible por un refinamiento bioquímico producto de la competencia entre moléculas similares y dentro de la sopa primitiva. Esto es, muchachos, lo que acabamos de ver, nada más una síntesis de cómo se vio la evolución de forma biológica. Por eso hace mención al RNA, DNA, es muy sencillo, nada más. Ahorita les explico por qué les estoy mencionando esto para la actividad que van a hacer. La evolución es la serie de procesos naturales que contribuyen a transformar las características genéticas de las especies en sucesivas generaciones y que las llevan a adaptarse continuamente a las condiciones ambientales, variantes o extinguirse. También se refiere a la separación de una especie en dos o más. O sea, cuando, no sé si han visto las figuras esas que está un simio, un chimpancé y lo va creciendo y se forma el hombre. Entonces estamos evolucionando. O puede que los dinosaurios antes estaban y pues se extinguieron, ¿no? Entonces depende del ser vivo que estemos viendo, si se dividió, si se mutó, si ya no hay, si se extinguió. Entonces eso es lo que vamos a ver. La historia del pensamiento evolucionista. En el siglo XVIII, en el contexto del pensamiento, las especies eran permanentes o inmutables, es decir, no cambiaban, seguían igual. Así, a quienes creen en uno o varios eventos de creación se les denomina creacionistas. Y a los que creen que las especies no cambian, se les denomina fijistas. El botánico Linnaeus, quien era creacionista y fijista ambos, aceptó que nuevas especies de plantas podían aparecer al paso del tiempo por el cruzamiento sexual de organismos de dos especies diferentes. O sea, él por eso se llama creacionista, porque dice que se van a crear nuevas especies de plantas. El primero en abandonar el fijismo, pensando en una verdadera transformación morfológica, fue Georges Leclerc, ese que está aquí, en esta foto. Conde de Buffon. Para él, las especies se podían modificar por la alimentación, el clima y las costumbres, ¿sí? Esto es obviamente cierto hasta lo que hay ahorita. No hay las mismas plantas aquí que las que hay en Veracruz, que las que hay en un desierto, etc. A principios del siglo XIX, Lamarck colocó en su esquema mental evolutivo de superioridad creciente de las influencias externas como agentes subsidiarios de un proceso transformador general e interno a los organismos vivos. Hoy ambas ideas, Buffon y Lamarck, han sido desechadas por falta de evidencia. Sí, estas son puras teorías también. Cada quien decía su teoría y en el momento las aceptaban, las veían, pero ya conforme pasaba el tiempo pues las desechaban porque no era cierto, ¿no? Ahora, evidencias de la evolución. Los fósiles, no sé si alguien ha ido a algún museo donde haya tipo de fósiles, son restos de las partes duras y más resistentes de algunos seres vivos del pasado, donde los organismos o sus restos quedan enterrados por los sedimentos y todas sus partes blandas terminan por descomponerse y se desintegran. Después los sedimentos en los que están embebidos los restos se secan, se compactan y se forma una capa dura. A esta parte del proceso se le llama fosilización y se le llama a esta parte del proceso de fosilización se le llama petrificación. La disciplina que se encarga de estudiar a los fósiles para describir cómo era la vida del pasado se llama paleontología. Este es Carlos Darwin.
En el origen de las especies, Darwin se refirió a, ¿se acuerdan? Mira, bueno, esta es una imagen chistosa de lo que ya les decía, pero bueno, es un humano. Darwin se refirió a 3 aspectos de la evolución: la adaptación, la transformación y la diversificación de las especies. Para ejemplificar esto, presentó al mundo varias teorías complementarias sobre el proceso evolutivo. Aquí están las teorías. Número 1, la evolución existe. Número 2, todas las especies vivas y extintas provienen de ancestros en común. ¿Sí? Número 3, que el proceso ocurre guiado por la selección natural. Número 4, que como resultado del proceso de selección natural, las especies se adaptan al ambiente cambiante. Número 5, que la continua especialización de las especies para adaptarse a las modificaciones del medio las lleva a cambiar y separarse de su grupo original, es decir, a que surgen nuevas especies. Número 6, que este proceso ocurre de modo lento y gradual al paso de las generaciones. Y número 7, que las acciones que los humanos hacen en el proceso de crianza de animales y cultivo de plantas presenta grandes similitudes con lo que pasa en el proceso evolutivo de la naturaleza. De estas, solo 3 han sido modificadas y complementadas: la 3, la 5 y la 6. Las otras 4 permanecen intactas, o sea que todavía siguen funcionando. Al conjunto de cambios que ocurren durante el desarrollo embrionario de los individuos de una especie y los que continúan ocurriendo desde su nacimiento hasta completar el estado adulto se denomina ontogenia. Ahora, la teoría de la evolución por selección natural, según Darwin y Wallace. En 1831, Darwin viajó por el mundo durante 5 años en un barco de la Marina Británica, mismo que le dejó a Darwin vivencias únicas. De ahí hizo un viaje por Argentina y las Islas Galápagos, que están en un archipiélago de origen volcánico reciente. En Argentina pudo identificar lo que sospechaba que era una especie no descrita de avestruz americana, pero como él no era especialista en morfología, entonces los mandó a hacer con un experto, con un amigo de él, a ver si era cierto, y le dio la razón y hasta le dedicó la nueva especie que se llama Re darwinini, ¿sí? Pero esas eran avestruces. Ahora también descubrió 3 ejemplares fósiles de mamíferos que resultaron ser nuevas especies. Estos fósiles parecían a los ejemplares de la actualidad de ese país, solo que los fósiles de gran tamaño, o sea, obviamente más grandes. En las Galápagos obtuvo la mejor evidencia en favor de la evolución. También encontró varias especies de aves llamadas pinzones, que aquí están unas fotos, con tamaño y morfología muy similar. Entonces, como tampoco era muy especialista en esto, se las volvió a mandar a su amigo y se le olvidó. Entonces, cuando llegó en 1836, acuérdense que fueron 5 años los que anduvo de expedición, el especialista le dijo que había enviado un total de 3 especies nunca antes descritas. Perdón, aquí se describe. Solo existía en el archipiélago de Galápagos, nada más ahí. El parecido era muy notorio entre todas, nada más cambiaba el tamaño y la forma del pico, lo que sugería distintos modelos de alimentación, ¿sí? Por ejemplo, estos pues comen animales más grandes, a lo mejor estos, no sé, gusanos o algo así, ¿no? Darwin había construido en su mente la base de su teoría, pero pensaba que todavía no podía demostrarlo y le faltaba evidencia. Así que, ya ven, o sea, las teorías necesitaban ellos investigarlas y luego para comentárselas a los investigadores, ¿no? Al mundo, para que lo siguieran esa teoría. Entonces, él empezó a investigar y se tardó 20 años en hacer en mostrarla. Y se le fueron 20 años intentando reunir evidencias. Y desde 1855 comenzó a escribir un libro. Fíjense, en 1836 llegó del viaje y hasta 1855 comenzó a escribir un libro para plantear la teoría. Pero en 1858
Darwin recibió una carta de un joven que había vivido experiencias de viajes similares a las de él, nada más que en Brasil y Malasia. Su nombre era Alfred Wallace. Él también comenzó a pensar que las especies cambiaban con el tiempo, igual que Darwin. Entonces, por eso se comunicó con él y le mandó una carta. Wallace tenía su teoría que le platicó a Darwin. Entonces este se sintió rebasado y se apresuró a terminar de escribir el libro que había empezado, porque dijo, pues piensa lo mismo que yo y ya me tardé 20 años y yo no he puesto mi teoría, entonces la lanzó. Pero como quiera, la carta de Wallace y un resumen de la idea fundamental de Darwin fueron dadas a conocer a la comunidad científica de Londres 2 meses después, para darle su lugar a cada uno. Así es como Darwin terminó por escribir El origen de las especies, mismo que se publicó hasta 1859. Fíjense, todo lo que se tardó. Ahora el último punto, que es taxonomía, dice disciplina. La taxonomía, ¿qué es? Es la disciplina que definía sus objetivos intelectuales de conocer, describir y clasificar los diversos objetos del mundo natural, que podían ser seres vivos, pero también rocas y minerales. Los propósitos. El propósito de la taxonomía es ordenar y clasificar las especies biológicas para formar grupos inclusivos, siempre con base en las peculiaridades de sus caracteres homólogos. El sistema de clasificación. Aristóteles creó el primer sistema de clasificación, enaimos, que era sangre roja, y anaimos, que eran sin sangre roja, pero con fluidos similares a otros colores, equivalentes a las de la clasificación del siglo XIX por Lamarck, vertebrados con sangre roja e invertebrados, sangre de otros colores. Y empezaron estos: anaima, animales, seres vivos, anaima, animales, seres vivos. Ahora, los 5 reinos de la vida. Comenzamos a ver cómo estos están más, son lo que conocemos ahorita, ¿no? Haeckel en 1886 creó un sistema de 3 reinos de seres vivos y designó el nombre de protista, para ubicar ahí a todos los organismos unicelulares, una célula. Los dividió en lo que llamó células verdaderas, porque podía observarse el núcleo en su interior, y los citodos, porque no se apreciaba nada en su núcleo. Pero el nombre era protista, son las células. A los citodos los colocó en una categoría de protista, denominada monera, y clasificó a los organismos de la siguiente manera: Haeckel y la generación espontánea, protistas verdes, protistas nucleados, y estos en plantas y animales, ¿sí? Los protistas verdes. Ahora, Chatón, en 1925, clasificó la biodiversidad bajo un supuesto diferente de los reinos. Observó que la presencia o ausencia del núcleo era la característica más significativa en cualquier célula, y las llamó eucariontes, que significa células verdaderas, y las células sin núcleo procariontes. Copeland separó las bacterias de los protistas y creó el reino Monera. Robert Whittaker finalizó el 5º reino y lo llamó fungi, ya que era una subespecie de algunas unicelulares y con forma extraña, de colores grises y oscuros, pero son los hongos, ¿sí? Entonces está el reino Monera, que dice se incluyen todos los seres vivos carentes de núcleo y organelos celulares. Contiene todas las bacterias, algunas pluricelulares, son autótrofas o heterótrofas, y la reproducción es estrictamente asexual. Sintetizan compuestos y degradan muchos otros. Este es el reino Monera. Reino protista, compuesto principalmente por microbios unicelulares nucleados. El tamaño de sus células es de 10 a 1000 veces superior a las bacterias, por ejemplo, algas pardas y rojas. Su forma de nutrición es autótrofa o heterótrofa, y la reproducción es sexual y asexual. El reino Plantae son las plantas.
Son todas las plantas y sus ancestros evolutivos inmediatos como las algas verdes. Todos son organismos multicelulares nucleados con diferenciación de tejidos y órganos, o sea, hay mucha variedad. Todo el reino es autótrofo por realizar fotosíntesis a través de hojas y tallos. Su modo de vida es sésil, o sea, sin movimiento. El reino fungi, que son los hongos, aquí se incluyen especies unicelulares, microscópicas como las levaduras, pluricelulares como los mohos y multicelulares como los champiñones y setas. Son nucleados y se nutren descomponiendo materia orgánica, o sea, son heterótrofos. Los macroscópicos son sésiles, mientras que los pluricelulares y unicelulares, aunque no presentan estructuras de locomoción, se muestran por deslizamiento en la superficie. Y el reino Animalia, organismos formados por células nucleadas, son consumidores, es decir, se nutren por ingestión de otros seres vivos, una forma de heterotrofía. Todos son multicelulares y también sensibles, irritables y reactivos, debido a un sistema nervioso que da lugar a movimiento y a percibir su entorno por tener órganos de los sentidos. Entonces, estas fueron las teorías y los reinos que crearon para clasificar todos los seres vivos que había o que hay. Aquí les dejo una explicación de cómo va a ser su participación, su actividad de la etapa 1. Viene ahí en su Nexus, en sus recursos, pero aquí les hice un resumen. ¿Qué tengo que hacer en mi evidencia? Dimensión 1, dice. Se van a meter a evaluaciones, exámenes, y viene un examen diagnóstico y lo presentan. ¿Sí? Ese no se califica, es para que ustedes vean cómo van, lo que saben de este tema. Y luego se van a meter a foros, está en comunicación, foros de discusión, etapa 1. Ahí vienen estas dos preguntas: ¿cómo se originó la vida en la Tierra? ¿Qué pruebas existen en la evolución de las especies? Esas las van a contestar ahí en el foro. Pero además van a responder, además de responder las preguntas, tendrás que tener 2 o 3 participaciones más respondiendo a algunos comentarios de tus compañeros. O sea que van a contestar y luego van a ver las respuestas de sus compañeros y ponen su aportación ahí con su compañero. Siempre mostrar una actitud de respeto y tolerancia ante las ideas aquí expuestas, dirigiéndote con propiedad, utilizando un lenguaje adecuado y cuidando tu ortografía. Entonces, van a contestar y van a participar en los foros de dos compañeros. Y luego van a realizar la lectura de la etapa 1 en su libro y van a identificar las ideas principales, elaborando un listado con dichas ideas y acomodándolas cronológicamente, o sea, por año. ¿Qué idea se ocurrió primero de las teorías? Y así se van toda la etapa 1 por años, o sea, las ideas principales, y luego las acomodan cuál se hizo primero y cuál se hizo hasta el último. Y esas les van a servir para su evidencia de aprendizaje. De acuerdo a la lista que tienen en la dimensión 2, en PowerPoint van a hacer una línea de tiempo, complementándola con una conclusión personal enfocada a la importancia de la explicación científica sobre la evolución de la vida de la Tierra. O sea, van a hacer primero una línea de tiempo y al último después me ponen su conclusión personal. ¿Qué es una línea de tiempo? Aquí les pongo un ejemplo. Línea cronológica de la Edad Moderna. En 1448, invención de la imprenta móvil moderna por Gutenberg. Y luego en 1453, caída de Constantinopla a manos de los turcos. O sea, nada que ver con este tema, ¿verdad? Pero es para que vean una línea de tiempo. Va cronológicamente, ¿sí? Y luego acá hay otro. 2.5 millones de años, paleolítico, prehistórica, 800 años de Cristo, etcétera, así. Neolítico, edad de los materiales, edad de los metales, edad antigua. O sea, depende del tema, se van así. Por eso se llama línea del tiempo. Esta es la que más se asemeja a lo que ustedes van a hacer.
van para allá, y esto es lo primero, la primera teoría de la evolución del universo, de la creación del universo, hasta lo que vimos al último de los reinos. Entonces, esto es lo que van a entregar. Tienen toda la semana para entregarlo. Tienen hasta el domingo. No se esperen hasta la última hora, porque a veces se va el internet, se llena como todos están manejando la plataforma, y se esperan hasta el domingo en la noche. Entonces, si lo tienen el viernes, pues insertanlo el viernes en sus evidencias, y ya yo se lo reviso de lunes a miércoles, y ustedes ya les pongo ahí la retroalimentación. Como quiera, voy a estar en el foro de dudas de la etapa 1. Si tienen alguna duda, ahí me escriben. Hasta luego.